Como ustedes pueden ver en este esquema, nosotros podemos tener una entidad, en este caso podría ser un elemento, una célula procariote, que tiene determinado tipo de material, representado por una cruz, una estrella de color amarillo, y ese elemento puede sumarse a otro con características diferentes y podemos obtener una nueva entidad que incorpore las características de ambos. De hecho, esto es lo que se presume que ocurrió en la aparición de las células eucariontes, ¿no? La suma de estructuras simples puede generar estructuras cada vez más complejas. En este esquema que ustedes están viendo aquí, ¿no?, podemos ver a bacterias aeróbicas que en algún momento fueron de vida libre. Estas bacterias aeróbicas, ¿no?, fueron engullidas por un hospedero procarionte, y esto nos da la primera entidad celular que tiene mitocondrias. Estas bacterias anaeróbicas evolucionaron en mitocondrias. Posteriormente, se fueron agregadas unas otras bacterias de otro tipo llamadas espiroquetas, y a partir de eso tenemos a las primeras células animales. Vean ustedes que esta entidad posteriormente recibe la simbiosis de cianobacterias. Antiguamente se les llamaban algas verdes azules, y eso es lo que da origen a las primeras plantas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, lo que está ocurriendo en este esquema es lo que está ocurriendo en este esquema de aquí arriba, donde entidades simples suman sus características. Sí, dime. Disculpen, no está pasando las diapositivas, no. ¿Sí la pueden ver? Ajá, sí, doctor. Bueno, entonces voy a continuar con la explicación de esa diapositiva. ¿Sí me escuchan también, verdad, adecuadamente? Sí, lo escuchamos. Bueno, entonces miren, como les decía, en biología hablamos de transiciones jerárquicas, donde un nivel de complejidad puede sumarse a otro y dar finalmente una suma que es más grande que las partes, una entidad mucho más compleja que las dos entidades que le dieron origen, ¿no? Les comentaba que en esta imagen que ustedes están viendo aquí, podemos ver a unas bacterias aeróbicas que fueron engullidas por un hospedero procarionte, y el resultado de esa unión, de esa simbiosis, es que posteriormente, con la agregación de estas espiroquetas, que son otro tipo de bacterias, tenemos a las primeras células animales. Esta célula, ya más compleja, con mitocondrias incluidas, posteriormente tuvo otra segunda simbiosis, que fueron las algas verdes azules, antiguamente llamadas así, pero ahora llamadas cianobacterias, que nos dan como resultado las primeras células vegetales. Estas células vegetales, las células animales, son mucho más complejas que cualquier célula procarionte que les pudiera haber dado origen. Como ustedes pueden ver acá en estas otras imágenes que ustedes ven aquí, tenemos que las células procariontes son muy simples comparado con toda la riqueza estructural y fisiológica que tienen las células eucariontes, ¿no? Entonces, lo importante de esta diapositiva es ver que estructuras simples pueden generar estructuras más complejas combinando las características que previamente tenían cada una de ellas. Estoy haciendo un cambio de diapositivas, no estoy preguntándoles si ven. Sí ha cambiado, doctor. Ah, perfecto, bien. Entonces, fíjense que hay algo interesante. Aquí tenemos unas bolitas de colores que representan entidades simples, y vean ustedes que son 8 bolitas. Estas se reúnen en una entidad mucho más grande, y la entidad más grande, o sea, la suma de todo esto, tiene una característica muy importante, que es que gana eficiencia o capacidades colectivas, pero las gana
a costa de la pérdida de las capacidades intelectuales de cada una de las entidades que le dieron origen. Por ejemplo, imaginemos que esta bolita amarilla, al igual que todas estas, eran capaces de reproducirse de manera autónoma. Cuando se han juntado, se han agregado en esta entidad más compleja, resulta que cada una de ellas ya no puede reproducirse de manera independiente, es decir, perdieron capacidades, pero han ganado capacidades colectivas. Sus capacidades individuales han sido perdidas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo biológico de lo que está arriba en el esquema, y vean ustedes, tenemos un congelado. Este congelado es una célula individual, como estas que están aquí arriba representadas en colores, y las enormes colonias de estas células eventualmente dieron origen a las esponjas. Fíjense que han perdido características individuales de guanoflagelados, pero han ganado características muy importantes como niveles de complejidad mucho más altos, como un organismo mucho más complejo. Entonces, eso se puede ver en muchos otros ejemplos. Por ejemplo, esta abeja que está aquí es una abeja zángano. Esa abeja ha perdido la capacidad de reproducirse de manera autónoma. Necesita de la reina de la colonia para poder perpetuar su linaje. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con células como los eritrocitos. Si ustedes recuerdan, los eritrocitos ya carecen de una gran cantidad de estructuras internas como cualquier otra célula, porque se han especializado tanto en una función que las características que previamente tenían ya no son necesarias para su subsistencia individual, sino que ahora subsisten como un sistema completo, como una persona en este caso. Lo mismo ocurre con los parásitos. Los parásitos llegan a depender tanto de el nuevo nivel de complejidad que es el hospedero donde ellos se encuentran, que pierden capacidades. Por ejemplo, muchos de esos organismos tienen una locomoción muy limitada y no pueden de hecho vivir fuera de su hospedero, ¿no? Entonces, al alcanzar estos niveles más altos de complejidad colectiva, resulta que la complejidad individual se va perdiendo. Bueno, a nivel de tejidos también ocurre. Por ejemplo, en el caso del tejido muscular, tenemos que las células del tejido muscular tienen una gran cantidad de mitocondrias, muchísimas mitocondrias, porque necesitan una gran producción de energía, pero tienen poca diversidad de partes. Si comparamos a estas células musculares contra este protozoario, vamos a ver que las células musculares tienen muchas más partes, pero poco diversas. En tanto, este tiene menos partes, pero en diversidad de ellas, que son las que le permiten funcionar de manera libre en el ambiente. Bueno, entonces, fíjense que cuando nosotros estamos alcanzando nuevos niveles de complejidad, resulta que las funciones en la nueva identidad más complejas, ¿no?, alcanzan un mayor grado de complejidad, pero hay una reducción del rango de posibilidades de las componentes individuales, ¿no?, como por ejemplo ocurre en estas neuronas. Las neuronas se vuelven tan especializadas que incluso son incapaces de reproducirse en condiciones normales. Es por eso que las lesiones a nivel del sistema nervioso pues son muy difíciles de cicatrizar, ya que estas células no tienen capacidad de reproducción. Ahora, fíjense que un elemento muy importante es que debemos eliminar el mal comportamiento de las células o de las células que tenían en su estado autónomo. ¿A qué me refiero por mal comportamiento? Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que algunas células intentan a veces reproducirse como cuando lo hacían de manera libre. En un organismo donde todas las partes están perfectamente coordinadas, pues resulta que si una célula empieza a reproducirse de manera no coherente con todo el sistema, pues si estuviéramos hablando de una persona podríamos estar hablando de un cáncer, y eso se tiene que reducir. Por eso es que estas nuevas, en esos nuevos niveles de complejidad, por ejemplo, una limitante importante es la reproducción de las células, de tal manera que las células no hagan lo que quieran dentro del sistema y hagan que el sistema empiece a funcionar mal. Sin embargo, fíjense que algunas estructuras pueden permanecer aunque se pierda la función original. Por ejemplo, en el caso de los microtúbulos, una de las funciones originales que es la de funcionar como citoesqueleto. Por ejemplo, estos microtúbulos son lo que hacen que esta amiba se pueda estirar y acortar y se pueda arrastrar para obtener locomoción. En muchas de nuestras células, por ejemplo, esta función se ha perdido. Sin embargo,
mantenemos esta estructura en forma de microtúbulos. Por ejemplo, cuando están reproduciéndose en nuestras células, en la mitosis, ustedes se acuerdan que el uso acromático en realidad es este tipo de estructuras. Entonces cambian de función, no se pierden, ¿no? Y nos ayudan a aumentar nuestro nivel de complejidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos lleva evolutivamente a los niveles de complejidad más altas? Bueno, un elemento muy importante es la cooperación como requisito primordial. Esa cooperación, ¿no?, hace que una gran cantidad de células se asocien, aumentando la adecuación del grupo. ¿Qué significa adecuación en biología? Ustedes recuerdan que adecuación es la capacidad para dejar representados nuestros genes en la siguiente generación. Es decir, la selección natural no solamente escoge a aquellos organismos que son muy aptos para enfrentarse con el ambiente, sino también selecciona a aquellos organismos que son muy capaces de reproducirse. Entonces esa adecuación es una medida del éxito reproductivo. Entonces la adecuación del grupo se aumenta, hay una reproducción muy exitosa y pasamos a un nivel de selección grupal más que individual, donde nuestra estructura se vuelve cada vez más compleja, ¿no? Acuérdense ustedes que los coanoflagelados son los precursores de las esponjas, ¿no? Ahora, la aparición de un organismo pluricelular exige adaptaciones que regulen los conflictos celulares, es decir, que todas las células puedan interactuar de manera armónica. Se trata de una entidad que es más una colección de células cooperativas relacionadas con un ancestro común. Es lo que decíamos, la suma del todo es más que la suma de las partes. La cooperación incrementa la adecuación de cada nivel más alto de complejidad y de esta forma la selección y la cooperación crean nuevas formas de niveles de selección y complejidad. Por ejemplo, vean esta ave. Esta ave tiene un comportamiento cuando es un organismo aislado. Cuando se junta con algunos de sus amigos, tiene un comportamiento grupal más complejo que cuando era aislado. Y cuando se forman enormes cantidades de aves, resulta que el comportamiento de la parvada es extraordinariamente complejo. Es similar a lo que ocurre en los cardúmenes de los peces, donde incluso pueden tener movimientos muy complejos con la finalidad de evitar a los depredadores, ¿no? Entonces vean ustedes que un organismo de manera individual puede comportarse pues con un cierto nivel de complejidad, pero cuando adquiere grandes números y se coordina con ellos, los comportamientos pueden ser muchísimo más complejos, ¿no? Bueno, ahora, entonces hemos visto que hay una fuerza selectiva muy importante que promueve la multicelularidad, pero realmente hay un sustento ecológico que nos permita decir que eso ocurre. Pues fíjense que sí, cuando se agrega un nivel trófico, es decir, un grupo de organismos que se alimentan de otros, resulta que la diversidad biológica del nivel trófico inferior aumenta. En este esquema que ustedes están viendo aquí, vean, se trata de una poza, de un lago, donde cuando los grandes carnívoros son removidos, resulta que la diversidad es muy pequeña. Hay pocas algas, ¿no? Hay poco zooplancton, pero cuando no hay pesca y los grandes carnívoros aparecen, resulta que toda la biodiversidad se incrementa dramáticamente, ¿no? Entonces, vean ustedes, agregar un carnívoro incrementa eventualmente la diversidad del zooplancton del cual se alimenta toda la trama trófica. De manera experimental, por ejemplo, lo que se ha hecho es que cuando se retiran estos erizos, ¿no?, estos erizos teja, de una comunidad intermareal, es decir, una comunidad donde el efecto de las mareas es muy importante, donde a veces están sumergidos y a veces no, resulta que cuando ustedes quitan a estos erizos, ¿no?, unas pocas especies de algas se vuelven dominantes, es decir, toda la diversidad se pierde. En el caso de los bosques, por ejemplo, cuando ustedes tienen organismos que se alimentan de semillas o de plantas jóvenes, como pudieran ser estas ardillas, se incrementa la diversidad de todos los vegetales, ¿no? Es decir, a veces pensamos que cuando tenemos un depredador,
la biodiversidad disminuye, pero el caso en realidad es el contrario. Cuando nosotros incrementamos el nivel de depredadores, siempre y cuando estos no sean muchos y acaben con sus presas, en realidad toda la diversidad del ecosistema se incrementa, ¿no? ¿Qué es esquemáticamente lo que debería haber estado ocurriendo al final del Proterozoico, cuando aparece la fauna de Diácara, que es finalmente el motivo de nuestra plática? Pues resulta que en el Proterozoico había una cantidad de nutrientes que ingresaban al ambiente. Cuando estos nutrientes eran abundantes y constantes, el resultado es que los productores primarios, es decir, los microorganismos que generan fotosíntesis, permanecían estable y en equilibrio, ¿no? Existe la otra posibilidad, que de hecho ocurrió cuando la disminución de nutrientes ocurre, hay un decremento en el número de especies productoras primarias sobrevivientes. ¿Por qué se da esto? Pues porque como la cantidad de nutrientes disminuye, la cantidad de organismos que se pueden mantener también disminuye. Entonces, solamente los más aptos son capaces de sobrevivir. Tenemos pocas especies, pero muy abundantes. Lo que ocurrió en el Proterozoico es que estos organismos que empiezan a ser multicelulares se empiezan a alimentar de los productores primarios unicelulares. Y entonces lo que ocurre es que se elimina el principio de exclusión competitiva, que es una regla muy importante y muy bien conocida en la ecología, y entonces estadísticamente los depredadores, en este caso los herbívoros, se van a alimentar de los que son más abundantes. Al eliminar a estos productores primarios más abundantes, los menos abundantes tienen oportunidad de reproducirse también, y entonces tenemos un incremento en la diversidad de productores primarios. Al haber un incremento en la diversidad de productores primarios, resulta que los herbívoros se tienen que especializar, y entonces eso produce al fin y al cabo un incremento en la diversidad de los consumidores primarios, es decir, de esos herbívoros, ¿no? Bueno, eso sabemos que existe, que se puede dar, que probablemente se dio en el Prefenerozoico, en el Proterozoico, pero resulta que experimentalmente también se ha demostrado, incluso con los estromatolitos. Los estromatolitos, ustedes se acuerdan que son comunidades bacterianas que fueron muy abundantes en el Precámbrico y que actualmente son poco abundantes. Estos estromatolitos crecían de la siguiente manera: tenemos una comunidad de bacterias filamentosas que viven en la zona intermareal, es decir, a veces quedan cubiertas por las mareas, y cuando eso ocurre, una capa de sedimentos muy finos cubre la primera capa de bacterias filamentosas, y estas tienden a subir, reproducirse nuevamente, y se empiezan a formar estas capas: bacterias filamentosas, sedimento, bacteria filamentosa, sedimento, bacteria filamentosa, de tal manera que se van formando unas capas, como si fueran sándwiches formados en muchas capas. Esas capas, ustedes las pueden ver aquí en este esquema, y a esto se le llama precisamente estromatolito. Estroma quiere decir estrato, lito quiere decir piedra, entonces estamos hablando de estratos de piedra. Esos estromatolitos pueden crecer en forma de columnas o de columnas comunicadas. Pocos de los estromatolitos vivos hoy día los podemos encontrar con estas dimensiones. Estos se encuentran en la bahía Tiburón en Australia, ¿no? Y a partir del Fenerozoico, a partir de que inicia el Cámbrico, los estromatolitos disminuyeron de forma muy abundante debido a que precisamente habían aparecido en los primeros metazoarios herbívoros y los primeros metazoarios excavadores. Entonces uno puede decir, bueno, los estromatolitos desaparecieron por múltiples circunstancias, pero lo que he hecho en el laboratorio es que si en condiciones controladas se han eliminado a los rumoneadores, es decir, a los herbívoros, y entonces los estromatolitos florecen. Esto quiere decir que los estromatolitos todavía tienen capacidad para crecer de manera abundante, pero la realidad es que las condiciones ecológicas se han cambiado, y entonces los herbívoros, los metazoarios, son los que al alimentarse de ellos los han disminuido de manera muy importante, ¿no? Esto refuerza lo que acabamos de decir de lo que pudo haber ocurrido en el Prefenerozoico, que fue el resultado, como resultado tuvo la disminución en la abundancia de los estromatolitos. Entonces, vean, algunas consideraciones de esta hipótesis es que al final del Precámbrico se incrementa la biodiversidad, y al incrementarse los niveles tróficos y la heterotropía,
¿no? Aumenta la tita, ¿no? Coincide muy cercanamente la aparición de los metazoarios heterótrofos y metafitos. Esto refuerza la hipótesis porque una tendencia biológica está siendo retroalimentada por la otra. Aparecen los primeros fósiles de cuerpo blando, que son de los que vamos a hablar después, y al final de este periodo aparecen los organismos con conchas y protecciones como una respuesta posible a la depredación. ¿Qué ventaja tiene esta hipótesis? Bueno, la ventaja es que se han usado datos conocidos y confirmados de las características ambientales del Precámbrico, ¿no? Es una hipótesis muy simple, es totalmente biológica, no se tienen que suponer explicaciones de otro tipo, y es el resultado de la deducción directa y principios ecológicos ampliamente conocidos, así como de la evidencia experimental. O sea, hay mucho soporte para pensar que estas condiciones, estas características del ambiente son las que llevaron a la aparición de los primeros organismos pluricelulares, ¿no? Bueno, esto ocurre en este contexto, nada más para acordarnos. Acuérdense ustedes que la edad del universo está alrededor de 14 gigaños, y si ustedes se acuerdan, un gigaño es equivalente a 1000 millones de años. La edad de la Vía Láctea son 10 gigaños, la edad del sistema solar alrededor de 4.6 gigaños, o sea, 4600 millones de años, y las rocas más antiguas que podemos encontrar en la Tierra, según algunos autores, pueden alcanzar hasta 4.06 gigaños, pero lo más probable, lo que está plenamente confirmado, es que sean más jóvenes, alrededor de 3.8 gigaños, ¿no? Ahora fíjense que en la Tierra es muy probable que la vida haya aparecido varias veces. Sin embargo, solo una vez se dieron las condiciones para que un linaje pudiera haber permanecido, y de ese linaje dependemos todos. Es decir, existe un ancestro común, ¿no?, del cual descendemos todos. Ese ancestro común, que es el último ancestro común universal, dio origen a todos los seres vivientes que conocemos actualmente. Por una parte a las bacterias, a las arqueobacterias, y por otra parte a todos los organismos eucariontes, que están divididos en estos reinos, ¿no? El de los protozoarios, el reino de las plantas, el de los animales y el de los hongos. ¿Qué prueba tenemos de que realmente eso ocurrió? Bueno, la prueba más importante de que eso ocurrió y que todos tenemos un ancestro común es que existe un código genético universal. En este código genético universal, como ustedes recuerdan, ¿no?, son las reglas que nos dicen, bajo la unión de qué codones, ¿no?, se va a formar un aminoácido. Entonces, simplemente para recordar, por ejemplo, si tenemos en este código genético la U, que significa uracilo, la C, que significa citosina, la A, que significa adenina, y la G, que significa guanina, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que para formar un aminoácido necesitamos un triplete, es decir, 3 de estas letras, ¿no?, 3 de estos codones? Este codón, por ejemplo, imaginemos que vamos a elegir la letra U en la primera parte, la letra U de la segunda parte y la letra U en la tercera parte. Entonces tenemos 3 veces U codifica al aminoácido fenilalanina. Imaginemos que estamos hablando ahora de citosina, ¿no?, como primero, luego U, que es uracilo, y luego otra vez uracilo. CUU codifica a leucina. Es muy fácil entender el código genético. Bueno, ese código genético es prácticamente universal. Todos los organismos en la Tierra lo siguen. Eso quiere decir que este código genético ya había sido desarrollado por ese ancestro común del cual estamos hablando, ¿no? Bueno, según Burke, como ustedes están viendo en esta tabla, modificado por Maynard posteriormente, resulta que desde su apreciación hay 6 eventos en la historia de la vida en la Tierra que son muy importantes desde el punto de vista de alcanzar nuevos niveles de complejidad. Uno es la aparición de los primeros replicadores, es decir, RNA, por ejemplo, que era capaz de automultiplicarse, ¿no? La unión de y lo cual generó las primeras células, las células procariontes que se agregan para formar los eucariontes, el desarrollo del sexo, la aparición de los organismos multicelulares, ¿no?, la aparición de organismos multicelulares que se organizan en sociedades, como por ejemplo los insectos sociales, y finalmente la aparición de especies que interactúan de manera mutualística para formar
entidades mucho más complejas, como por ejemplo los organismos que mantienen parásitos, etcétera, o que claramente son de forma colonial compleja, ¿no? Bueno, fíjense que el alcance de la multicelularidad, la multicelularidad, aparece varias veces en la evolución de la vida. Lo que ustedes están viendo aquí es un árbol filogenético construido de manera molecular, y cada una de estas líneas azules que ustedes están viendo aquí, que estoy señalando, están indicando en qué momentos aparece la pluricelularidad en el árbol evolutivo, ¿no? Entonces, aparece varias veces, generando a los hongos, generando a los animales, generando a las algas y generando a las plantas. Vamos a ver posteriormente una diapositiva donde podemos verlo de una manera más esquemática. Este árbol indica que precisamente aquí está donde está la raíz, estaríamos origen a las bacterias, a las arqueobacterias y a todos los eucariontes. Esa otra imagen que ustedes están viendo aquí abajo a la derecha, lo que significa es un cladograma donde de manera resumida se ve la evolución de los principales grupos de organismos. Es similar a este, pero tiene otra conformación para poder ver otros detalles. Ustedes pueden ver una línea roja, que es la que estoy siguiendo aquí, y pueden ver unos pequeños números. Esos números indican un evento evolutivo importante. Por ejemplo, aquí en el número 1 está aquí indicado que representa el origen de los eucariontes. Aquí el número 2 indica la aparición de la multicelularidad, la diferenciación celular y la aparición de tejidos. En el número 3, por ejemplo, aparecen los organismos que tienen una cavidad digestiva interna y que desarrollan músculos. Y si vamos siguiendo esa línea roja por todos los eventos evolutivos, vamos a encontrar al Homo sapiens, es decir, a nuestra propia especie. Como ustedes pueden ver, de manera esquemática, hay una gran cantidad de eventos altamente improbables que finalmente culminan en la aparición de una especie. Puede ser cualquiera, pero en este caso es la nuestra para poder ejemplificar. Esto quiere decir que cada una de las especies que existen en el planeta tuvo una bajísima probabilidad de haberse producido, ¿no? Cada uno de nosotros somos únicos, no solamente como individuos, sino también como especie, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver aquí estos eventos biológicamente importantes, ¿no? Bueno, fíjense que esto que se puede platicar, les decía, culmina con la aparición de las células eucariontes. Las células eucariontes a grandes rasgos tienen estas características que están marcadas aquí: el núcleo, citoesqueleto, cromosomas, mitosis, reproducción sexual, organelos membranosos, anaerobios, y tiene otras muchas características más que aquí en este momento pues no resultan tan importantes. Estas imágenes que ustedes ven aquí a la derecha de este cuadro sinóptico, pues lo que nos dice es que es la ilustración de cada una de las características que están mencionadas acá. Por ejemplo, aquí dice organelos membranosos, y aquí tenemos una representación de organelos membranosos: mitocondria, aparato de Golgi, cloroplastos, etc., ¿no? Bueno, este esquema que está aquí indica cuál fue alguna de las secuencias de la simbiosis, precisamente para que los eucariontes alcanzaran a tener cloroplastos y mitocondrias. Y esta imagen que ustedes están viendo acá indica precisamente en qué grupo se ha alcanzado la multicelularidad. Les decía yo que se alcanzó en los animales, en los hongos se alcanzó 2 veces, en los ascomicetos y en los bacillomicetos, en las plantas verdes, que son las embriofitas, en las algas rojas, que son las rodofitas, y en las algas que son las teofitas, ¿no? Ahora fíjense, por eso les decía que se había alcanzado la pluricelularidad al menos 6 veces, ¿no? Esto que nos da como ventaja que los nuevos organismos tienen células con división de trabajo, adhesión celular, puentes intercelulares, movimiento de nutrientes eficiente, moléculas de señalización y control, evolución de tejidos y órganos. Y con estas características, los fósiles más antiguos que nosotros conocemos tienen 575 millones de años, ¿no? Bueno, de ese punto es el que vamos a hablar históricamente, ¿no? Esta es una tabla del tiempo geológico, ¿no?, donde estamos viendo algunos de los eones importantes. Antes del Arqueano está el Adeano, que va desde el origen de la Tierra, ¿no?
pero es muy antiguo. Para lo que nos interesa, nosotros a lo que nos vamos a restringir es a este pequeño hueco que hay aquí, que es el final del Proterozoico, cuando aparecen estos primeros fósiles metazoarios, que los vamos a conocer como fauna de Ediacara. Lo que ocurre después de la fauna de Ediacara es el inicio del Cámbrico, ¿no? Y ese inicio del Cámbrico está más o menos hace 542 millones de años, ¿no? En el Proterozoico, que es la última parte de la cual vamos a hablar, el final del Proterozoico, pues aparecen los primeros eucariontes de 1900 a 1700 millones de años, ¿no? Culmina con la aparición de la fauna de Ediacara, que es la que está representada aquí, ¿no? Empieza a partir de los estromatolitos, de los cuales hemos platicado, pero en todo este intervalo no sabemos exactamente qué ocurre. Esto es lo que vamos a platicar. Esta es la línea del tiempo, esto es muy antiguo, esto es más reciente, y fíjense que cuando termina el Proterozoico y empieza el Cámbrico, ¿no? Resulta que vamos a ver que existe un evento biológicamente muy importante, que es la explosión del Cámbrico. De eso no vamos a platicar porque, bueno, es digamos un evento posterior a lo que es el tema de la conferencia. Bueno, fíjense, mencionamos que hay un incremento, hay una tendencia a incrementar la complejidad. Ya vimos que hay algunas circunstancias fisiológicas, algunas circunstancias de funcionalidad que favorecen eso. Sin embargo, ¿cómo fue? ¿Cómo ocurre eso? Voy a hacer regresando en esta diapositiva, y bueno, de estos organismos, bueno, de estas comunidades bacterianas unicelulares sueltas, ¿qué ocurre en este intervalo que nos lleva acá? Esto es precisamente de lo que vamos a platicar. Fíjense que hay una teoría que es la teoría sincicial. Un sincicio es un aglomerado de celulitas que no forman tejidos verdaderos, ¿no? Son muy simples. Esto fue propuesto por Alsey y Hanson en los años 50 y en los años 60, y lo que él dice es que hay un ácido protista, como este que ustedes están viendo aquí en el esquema, multinucleado con muchos núcleos, tiene simetría bilateral, es ciliado y vive pegado al fondo de los lagos, de los charcos en el océano, ¿no? Y tiene un poro oral que apunta hacia el sustrato, ¿no? ¿Qué pruebas a favor existen de esta teoría? Bueno, de que ya hay una simetría bilateral en algunos de estos microorganismos, hay similitudes entre los ciliados y gusanos planos que son acelomados. Acuérdense ustedes que los gusanos planos son como las solitarias y las planarias, ¿no? Entonces, otra prueba es la localización de la boca y la superficie ciliada. Los cilios son estos como pelitos que están aquí alrededor de esta célula, ¿no? Que sirven básicamente para la locomoción, y como vimos en una diapositiva anterior, están formados por microtúbulos. ¿Qué pruebas tienen en contra? Bueno, en contra es que los celomados planos, estos gusanitos que les estoy mencionando, pasan por un complejo de desarrollo embrionario, y esto no le ocurre a ningún ciliado como el que encontramos acá. Los órganos internos de los acelomados planos son celulares, ¿no? Los incisiales, como vemos acá, y esto sugiere que los acelomados planos son los metazoarios más ancestrales, más simples, lo cual sabemos que no es cierto. Por eso es que esta teoría tiene poco apoyo hoy día, ¿no? La teoría más importante y brillante de la aparición de la multicelularidad fue propuesta por Ernest Haeckel allá en 1874, y lo que nos dice es que había un protometazoario, el cual él llama blastea, que está representado por este esquema. Como ustedes pueden ver, es como un pequeño arito, ¿no? En realidad es una pequeña esferita, nada más que este es un corte de células monoflageladas. Esta blastea primitiva se invagina, ¿no? Es decir, se pliega doblándose hacia sí mismo, como está viéndose en esta parte del esquema, y finalmente se conforma como una gástrula, ¿no? Una doble capa que ustedes están viendo aquí, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Haeckel por acá, ¿no? Hyman en 1949 hace una variante de esta hipótesis y dice, bueno, sí, efectivamente partimos de una entidad de este tipo, ¿no? Pero empieza a producir células hacia el interior, a esto se le llama ingresión, y finalmente se convierte en un organismo relleno de células parecido a esto, ¿no? Esto, ¿qué
¿Qué prueba a favor tiene la hipótesis de Hyman? Pues que esto se ha visto en los nidarios, ¿no? Los nidarios son las medusas, los corales, las hidras, ¿no? Como el que está aquí en esta imagen, ¿no? ¿Qué ventajas o qué pruebas a favor tiene la teoría de Haeckel? Es que esto ocurre en células, en los nidarios, como dice Hyman, pero también este tipo de células se da en las esponjas. Y ya vemos que las esponjas son los metazoarios más primitivos, ¿no? Existen variantes de esta teoría colonial de Haeckel, como por ejemplo la de Huxley en 1883, y él propone una entidad que él llama plácula. Esta plácula es un organismo formado de pocas células con dos capas muy importantes. La plácula se vuelve hueca, separándose de estas dos capas, dejando un hueco que se llama arquenterón, y después se pliega sobre sí misma, ¿no? Como les mencionaba, independientemente de cuál de estas hipótesis sea la verdadera, aunque sabemos que la hipótesis colonial es la que tiene más apoyo, resulta que los presuntos responsables de esto finalmente fueron estos panoflagelados que culminaron convirtiéndose en el filum porífero de las esponjas, ¿no? ¿Qué pruebas hay de esto? Bueno, ¿qué es lo que nos hace suponer que esto pudo haber ocurrido? Es que tienen todavía células totipotentes, tienen una gran flexibilidad reproductiva, se pueden reproducir de manera asexual, no tienen tejidos verdaderos, ¿no? No tienen polaridad corporal, es decir, no hay adelante, no hay atrás, ¿no? Y tienen prevalencia de células monociliadas como las que se pueden ver en los esquemas que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, las esponjas son maravillosas, déjenme decirles que son hermosísimas, sobre todo a nivel microscópico. Lo que ustedes están viendo aquí son espículas de esponja, son, digamos, microestructura del esqueleto de estas esponjas, son muy bonitas. Estas son microfotografías electrónicas, ¿no? Pero fíjense que las esponjas logran ser multicelulares sin desarrollar capas embriológicas, sin coordinación neuronal, sin digestión extracelular, sin estructuras excretoras, sin estructuras reproductoras especializadas, ¿no? ¿Qué es lo que eso nos dice? Nos dice que, aunque las esponjas son de los metazoarios más primitivos que podemos encontrar, en realidad se separaron del resto de la evolución de los otros metazoarios muy temprano en la evolución. Estos organismos que ustedes están viendo aquí, el Trigoplax, por ejemplo, el Volvox, el Paramecium, la Proteroespongia, la Salinera y la Spheroeca, ¿no? Son organismos que se han utilizado como modelos para intentar explicar cómo fue el origen de la pluricelularidad, ¿no? Son características que debieron haber tenido. Son organismos que podemos encontrar en charcos, en el océano, etc., ¿no? Son muy buenos modelos para explicar el proceso. Bueno, ahora fíjense que los metazoarios no solamente, o para llegar a ser metazoarios, no solamente se necesita tener muchas células, sino se necesita otro tipo de características. Algo que ocurrió es el desarrollo de la bilateralidad, ¿no? ¿Qué significa ser bilateral? ¿No? Pues significa que tenemos un adelante y un atrás, un derecho y un izquierdo, ¿no? Aparentemente esta bilateralidad ocurre cuando estos primeros metazoarios invaden ambientes bentónicos y se empiezan a arrastrar por el sustrato, así como un gusanito, como una larvita de mariposa, como una oruga. Ese fue el momento que debieron haber tenido, y eso los llevó a desarrollar un eje antero-posterior, a moverse en una dirección, es decir, no como una amiba para todas partes, ¿no? Y a generar una parte delantera que es la cefalización, es decir, a tener una cabeza. Al aparecer la bilateralización y la tripoblastia, que parece que evolucionaron de manera conjunta, de manera coordinada, tenemos dos posibilidades, ¿no? Que están marcadas en estos árboles filogenéticos, ¿no? En el esquema A tenemos las posibles relaciones de los metazoarios basados en un ancestro ciliado y la teoría sincicial, que es la que acabamos de ver, ¿no? Entonces tenemos a los ciliados que empiezan a evolucionar, se dividen, y esta división da origen a las esponjas y a los otros protozoarios, y por otra parte continúa la evolución hacia los gusanos planos, ¿no? Y a partir de los gusanos planos, ¿no? Tenemos la evolución de los nidarios, los ctenóforos y otros gusanos planos, y por otra parte a los otros metazoarios. Este otro esquema, el esquema B,
está basado en la teoría colonial, y entonces tenemos flagellados coloniales que dan origen a una blastea, ¿te acuerdan que acabamos de platicar de ella? Que da origen a las esponjas, y por otra parte da origen a los protozoarios. Esta blastea sigue evolucionando, se convierte en una gastrea, en una especie de larva granuloide, como la que tienen los nidarios, y a partir de aquí precisamente se generan los nidarios y los ctenóforos, que de medusas marinas, y la evolución continúa hacia gusanos planos y hacia los otros metazoarios, ¿no? Bueno, no se preocupen mucho por los esquemas. Ahorita vamos a hacer una recopilación de toda esta información que les estoy platicando, ¿no? La mayoría de las filogenias propuestas se basan en que las dos mayores líneas filéticas, es decir, los deuterostomados y los protostomados, ¿no? Surgieron durante la evolución de la bilateralidad y la condición triplástica, particularmente entre los celomados. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor, por ejemplo, la aparición del celoma no apareció una sola vez, sino apareció 2 veces, cuando menos, en la historia de la evolución de la vida, ¿no? Entonces, los metazoarios se dividen en protostomados y en deuterostomados. Tienen varias características que los diferencian, pero lo más importante es que los protostomados generan su boca a partir de una estructura que se llama blastoporo, ¿no? Y los deuterostomados generamos, porque nosotros somos deuterostomados, a partir de ese blastoporo nuestro ano, ¿no? Pues son algunas aquí características que diferencian a los protostomados y a los deuterostomados, pero miren, les platico, por ejemplo, que los protostomados, por ejemplo, tenemos a los artrópodos, como este 100 pies, o a este nemertino, que es un gusano marino, y dentro de los deuterostomados tenemos a este hemicordado, y tenemos a los equinodermos. Nosotros también somos unos deuterostomados. No se preocupen mucho por las características de estos organismos. Esto está bien para cuando están estudiando zoología, ¿no? Para la evolución. Bueno, ¿qué otras características tienen los metazoarios, aparte de ser pluricelulares y tener bilateralidad? Bueno, pues tienen una cavidad en el cuerpo. Esta cavidad se llama celoma. En el caso de nosotros, en el celoma, en el tórax celómico, tenemos todos nuestros órganos. Tenemos a nuestro corazón, tenemos a nuestros intestinos, a nuestro estómago, al hígado, al vaso, etcétera, ¿no? A nuestros riñones. Bueno, esa cavidad donde están guardados los órganos se le llama celoma, ¿no? ¿Cómo aparece ese celoma? Bueno, en esos organismos que debieron haber tenido cuerpo suave y que ya eran bilaterales, al estarse arrastrando en el sedimento, debieron necesitar ejercer fuerza, ¿no? Y esa cavidad los proveyó de un esqueleto hidrostático, una cavidad llena de fluido. Esto les permitió tener músculos, les dio una ventaja locomotora y les dio desarrollo, les dio espacio para el desarrollo de órganos y tener sistema circulatorio, ¿no? Hay varias teorías para la generación de este hueco en el cuerpo. La primera es la teoría enterocélica, donde, como ustedes pueden ver, ¿no? A partir del metazoario ancestral tenemos, ¿no? un plegamiento de esta zona, ¿no? que se llama arquenterón, ¿no? Y empiezan a formarse estas cavidades. Esas cavidades son las que van a conformar el celoma, ¿no? Esto se llama teoría enterocélica, porque ese celoma proviene del enterocele. Y la otra es la teoría del gonocele, donde a partir de las gonas, es decir, de las estructuras reproductoras, ¿no? por distintos mecanismos podemos tener esa misma cavidad. Esto ocurre en los gusanos planos, ¿no? Esto ocurre en los emertinos, donde ven ustedes que a partir de las gónadas tenemos un gonoporo, es decir, por donde salen los gametos hacia el exterior, y esa es otra posibilidad que ocurre en los poliquetos. Finalmente, cualquiera que haya sido el mecanismo, tenemos, ¿no? formación de una cavidad corporal. Ahora, esta visión general, ya la habíamos visto en una de las diapositivas anteriores, es un cladograma, ¿no? donde se muestran algunas de las
de los eventos evolutivos importantes que dan origen los existentes hoy día, ¿no? Esta es una filogenia general. Aquí se supone que los mutatorios más ancestrales son las esponjas, lo cual ya hemos mencionado, que están aquí marcadas en esta imagen, seguidos por los placozoa y luego por dos filas radiados, que son los nidarios y los ctenóforos. Estos son los placozoa, ¿no? Algunos de los organismos que les he dicho que sirven como modelo para especular sobre la evolución de los metosarios, ¿no? Y eso nos da a dos filas con simetría radial, como son los nidarios y los ctenóforos. Esos son los ctenóforos de los que habíamos platicado hace ratito, son muy bonitos. Y por otra parte, los bilaterios emergen como dos clados, que son los deuteros, son más deuterostomas que acabamos de platicar, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de deuterostomas. Bueno, entonces, haciendo un resumen de todo esto que acabamos de platicar, ¿no? Resulta que a partir de una colonia de flagelados semejantes a los canoflagelados, ¿no? Se forma una bola de células huecas similar a la coeloblástula con células flageladas, ¿no? Y esto ocurre al final del precámbrico, perdón, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos de eso? Pues células monoflageladas que son primitivas en los metosarios, poríferos, nidarios, en el tripóplax, en los gastroclicos y en muchos organismos más. Tenemos un collar de conoflagelados y conocitos en las esponjas, que son idénticos y únicos de este grupo, y tenemos una formación de capas celulares en los estados iniciales de los metosarios, algo similar a la gastrulación, que es una parte común del desarrollo embrionario de muchos organismos, incluyéndonos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, conoflagelados, poríferos, esponjas, placozoarios, ¿no? Esto da origen a los metazoarios, con placas germinales, gónadas organizadas, inicialmente con ectodermo, ¿no? Endodermo, sistema nervioso, se genera simetría bilateral, aparición del mesodermo, protostomados y de enterostomados, ¿no? Esto sería la diapositiva que resume todo lo que hemos platicado hasta el momento. Ahora, fíjense, ya hablando específicamente de la fauna de Ediacara, ¿no? Resulta de lo que nosotros vamos a platicar es el periodo ediacarano o ediacarense, ¿no? Que es la parte final del proterozoico. Aquí está marcado el proterozoico, ¿no? Y el ediacarense más o menos va de los 630 a los 540 millones de años. En esta otra tabla, pues, es que, bueno, es muy similar a la primera, pero tiene marcados muchos cuadritos de colores. Estos cuadritos son mediciones radiométricas que se han hecho en diferentes lugares del mundo que nos dan información sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cuadritos de color verde son mediciones hechas en el sur de China, ¿no? Los amarillos en Siberia, etcétera, ¿no? Entonces, noten ustedes que aquí hay un gran hueco, hay un espacio de tiempo muy importante donde carecemos de este tipo de incisiones, ¿no? Entonces, más o menos vayan acordándose de los tiempos, de los 630 a los 540 millones de años, es el periodo ediacarano, esa es la parte final del proterozoico y está justo antes del cámbrico. Bueno, ¿cómo era el ediacarano, no? En el cámbrico temprano, teníamos océanos oxigenados a varios cientos de metros de profundidad, las aguas eran pobres en fierro, la estabilización del ciclo del carbono ya se había dado y fue muy similar durante todo el Fanerozoico. La parte que nos interesa a nosotros, que es la parte del Proterozoico tardío, vean que era muy diferente al Cámbrico temprano, ¿no? Teníamos océanos pobres en oxígeno, ¿no? Teníamos el rompimiento de un supercontinente que era la Rodinia hace 750 millones de años. Hubo varias glaciaciones muy importantes donde los glaciares incluso llegaron al nivel del mar en el trópico, ¿no? Aquí la flecha nos indica la línea del tiempo. El Proterozoico tardío es antes del Cámbrico temprano. Cuando nosotros vemos las tablas geológicas, resulta que los eventos más antiguos están colocados en la parte más baja de la tabla y los más recientes arriba, ¿no? Esto se los menciono porque en una de las imágenes posteriores, debido al editor, lo hizo de manera contraria, pero bueno, ya sabiendo esto nosotros podemos entenderlo perfectamente.
Fíjense que un elemento muy importante es el aumento en el oxígeno en la Tierra. ¿Qué es lo que nos produce este oxígeno? Mayor obtención de energía, mayor crecimiento en los organismos y en el aparato circulatorio, y mayor actividad fisiológica. Todo eso ocurre al final del Proterozoico. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Aquí tenemos nuestra línea del tiempo invertida para ser coherentes con esta imagen. Y fíjense, tenemos aquí en la parte superior de la imagen, que ya no está ilustrada, tenemos al supercontinente de Rodinia, que se empieza a fracturar, ¿no? Y que da origen a una primera glaciación hace 317 millones de años, que es la glaciación Sturtian, ¿no? Los continentes en este momento están concentrados en las partes bajas, de las latitudes bajas, es decir, cercano al Ecuador, entre los 850 y los 635 millones de años. Y a este periodo se le llamó periodo criogénico, porque como vamos a ver después, es cuando se produce la glaciación más importante que quizá haya tenido la Tierra. Y al final del Proterozoico, ¿no?, resulta que África, Sudamérica ya se achocan y empiezan a formar la parte sur del otro supercontinente, que fue el de la Pangea. Ustedes se acuerdan que fue construido por Gondwana y Laurasia. Entonces, vean ustedes esta distribución continental que teníamos en el Ediacarano, ¿no? Ahora, en ese periodo Ediacarano, nosotros sufrimos de tres glaciaciones bien documentadas, que son las Torturian, hace desde 717 a 665 millones de años, la Marinoa, que fue colosal, de 645 a 635 millones de años, y la última, que es la Gas-Gies, de 383 a 384 millones de años. Entonces esta fue la más cortita y solo duró 1 millón de años, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que generó a esta glaciación Marinoa, que probablemente haya sido lo más importante en la Tierra? Fue la disminución del CO2 en la atmósfera. Ustedes se acuerdan que el CO2 es un gas de efecto invernadero. Entonces, cuando desaparece, la Tierra se enfría. Esto generó glaciares que son blancos y por lo tanto reflejan la luz que nos llega del Sol. Eso hace que el enfriamiento se incremente. Tenemos glaciares también a menos de 35 grados, ¿no? Parece ser que los 35 grados es un elemento importante, porque cuando los glaciares llegan a menos de 35 grados de latitud, la glaciación global es casi inevitable. También teníamos continentes alrededor del Ecuador, lo que favorece la formación de los glaciares, y esto generó un cubrimiento muy importante de hielo sobre los océanos, lo cual interrumpe la fotosíntesis y que fue muy importante biológicamente hablando. Ahora, después de haber sufrido esta enorme glaciación, ¿qué es lo que nos regresa a la condición anterior? Es decir, lo que genera el fin de la glaciación. Bueno, que la actividad volcánica en aquellos tiempos como ahora no depende de si hay frío o no hay frío, continúa, y por lo tanto la acumulación de gases de efecto invernadero continúa en la atmósfera, y esto hace que al incrementarse cada vez más la cantidad de CO2, como está ocurriendo hoy día, tengamos un efecto invernadero que acabó haciendo que la glaciación terminara. Y también es posible que se haya liberado hidratos de metano, que es un grave riesgo que tenemos hoy día, porque hay grandes cantidades de hidratos de metano en el fondo oceánico, y al incrementarse la temperatura del agua pueden ser liberados, y el metano está alrededor de 20 o 25 veces, no recuerdo exactamente, con mucho más potencia que el CO2 como gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en estas condiciones aparecen los fósiles que nosotros de los cuales estamos platicando, la fauna de Ediacara, ¿no? Tenemos aquí qué características minerales tenían estos organismos: animales similares a las medusas, que podían nadar; animales que parecían frondas, como las de los helechos, que no podían nadar. Tenemos también fósiles de restos de actividad similares a los que hacen los gusanos de hoy día, que arrastran y nadan. Y también tenemos a los primeros trilobitomorfos, animales parecidos a trilobites que vivían en el fondo y que pudieron ser ancestros de los trilobites que aparecieron posteriormente, ¿no? Consideraciones. Las consideraciones. Bueno, estos organismos vivían en aguas someras intermareales. Había un megacontinente precámbrico ecuatorial que incluía la Antártida, la India y varias partes de África. Y la fauna de Ediacara, de la cual estamos hablando,
empezó a desaparecer hace 543 millones de años cuando inicia el Cámbrico, ¿no? Que es cuando empiezan a aparecer los primeros organismos con conchas, que se acuerdan que habíamos mencionado que probablemente la aparición de las conchas es el resultado adaptativo a las fuerzas de depredación. Estos organismos, los de Ediacara, duraron alrededor de 100 millones de años. Bueno, estas son algunas fotografías de los fósiles de los cuales hemos estado platicando. Vean ustedes que tienen forma de fronda, como si fueran hojas. Otras tienen formas circulares, como si fueran erizos tipo galleta de mar, que tenemos hoy día. Otros son planos, como una tortilla aplastada, ¿no? Por ejemplo, es de Quinsonia, medía alrededor de 1 metro, pero eran muy delgaditos. Y se especula que como iban flotando o en aguas muy someras, en realidad eran simbiontes, habían hecho una simbiosis con varias cianobacterias y microalgas que hacían fotosíntesis para ellos. Muchos de esos simbiosis existen hoy día. Muchos corales, por ejemplo, se asocian con dinoflagelados para obtener alimentos de la fotosíntesis, y el coral le da protección a este organismo. Estos son, por ejemplo, algunos fósiles no del organismo como tal, sino de la actividad que generaron. Aquí se ve que era la ruta de un gusano que estaba arrastrándose por el suelo. Ven ustedes, se trata de organismos relativamente simples, pero ya bastante evolucionados comparados con los metazoarios de los cuales provienen. Y esta imagen que ustedes están viendo aquí, por donde está la flechita, es una reconstrucción de cómo debió haber sido el océano cuando estos organismos vivían, ¿no? Bueno, esta es la última diapositiva, y nosotros hemos estado hablando de cómo se genera la pluricelularidad y cuáles son los organismos más representativos, los primeros metazoarios que vivieron en la época de Ediacara, de la cual provenimos todos nosotros, y de la cual también se generó un siguiente evento evolutivo, que es la explosión cámbrica. Y si estamos hablando de celularidad y si les gusta la ciencia ficción, este es el señor Spock, personaje de un programa llamado Viaje a las Estrellas, y una frase que muy típica de él era: el bien de muchos se antepone al bien de pocos. En realidad, la pluricelularidad es la agregación de células para alcanzar niveles de complejidad más altos, pero para que todas las entidades individuales también alcancen un mayor grado de adecuación, como acabamos de mencionar. Entonces, desde el punto de vista celular, también el bien de muchos se antepone al bien de pocos, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, ¿le podemos hacer unas preguntas? Ah, sí, perfecto. ¿Tienen algunas preguntas para hacer el doctor?